Bendiciones, amados hermanos, amigos que nos ven en esta hora. Qué placer el poder saludarlos. Les habla su hermano, su amigo Gabriel Acosta, transmitiendo en vivo aquí desde la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, ubicados en el 204 de la Madison Avenida en la ciudad de Patterson, en el estado de New Jersey, transmitiendo en Facebook desde el estudio número 1, siguiendo la continuidad, la secuencia de los estudios que venimos dando juntamente con nuestro pastor Mauricio, estudios titulados Nunca enfrentemos a nuestro enemigo Satanás bajo sus condiciones. Pastor Mauricio. Sí, definitivamente, Aleluya. pues venimos dándole continuidad y queremos que todos los hermanos y amigos que nos sintonizan puedan de alguna forma también crecer a través de la explicación bíblica que les estamos dando a cada uno. No escatimamos esfuerzos, obviamente, ni tiempo para poder inquirir en la palabra, para que usted sea de esta manera bendecido. Recuerde usted siempre que el propósito de todo lo que hacemos, obviamente, es bendecirle. Todo ese propósito es que Cristo pueda crecer en ustedes y nosotros de igual manera crecer mientras escudriñamos e inquirimos en la palabra del Señor. Por eso es que nos alegramos de que pueda usted estar ahí donde Dios le permite, hermano Gabriel, porque ya son obviamente unos cuantos años pues transmitiendo con la finalidad de que esto pueda bendecir a todos los hermanos. Amén, evidentemente, Pastor Mauricio, y en este caso ya llevamos unos cuantos jueves con este estudio, Sí, Pastor Mauricio, sí, y nos hemos estado profundizando, sumergiéndonos en el submarino de la palabra, y Dios nos está llevando a aguas profundas porque hay una revelación importantísima que Dios quiere que su pueblo sepa. Dios quiere que hoy entendamos que contra quién estamos enfrentando y las ventajas que tenemos hoy estando en Cristo, porque lamentablemente hay muchas personas en el mundo que carecen de este conocimiento y por ende natural, por carecer de este fundamento, esta arma que Dios nos ha dado, no tienen opción a defenderse. Pero usted, Dios le ha dado un arma muy importante y es la palabra, y esa es el arma con la que usted se tiene que defender, y eso es lo que hoy estamos trayendo a la luz, Pastor Mauricio. Sí, porque debemos de recordar, amados hermanos, que el progreso y la victoria en este camino se debe totalmente a la calidad de seguimiento que le demos a las escrituras. Por mucho que usted pueda decir, bueno, yo no sabía esto o yo no sé esto, lo voy a hacer a mi manera. No, no, amado. Tiene que ser a la manera de Dios. Para que la vida suya, la vida de todos nosotros pueda progresar en este camino, se necesita reconocer que es Dios el que traza a través de su palabra los principios y los planes para que nosotros podamos seguirlos. El progreso y la bendición llegará a la vida nuestra, a la vida suya, cuando usted esté dispuesto, obviamente, a seguir exactamente al pie de la letra todo lo que la palabra del Señor dice que hagamos, hermano Gabriel. Bueno, y a manera de inicio, Pastor Mauricio, tocábamos una de las tantas citas bíblicas que tocábamos la semana pasada. Hablábamos de Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, Pastor Mauricio. Qué interesante es que la primera palabra que el Espíritu Santo inspiró a Santiago en este lugar fue, o en este momento, fue que nos sometamos a Dios. Fíjate que no dice ni que resistir, nada, él dice simplemente someteos pues a Dios, porque en el sometimiento a Dios, Pastor Mauricio, y creo que esto lo hemos experimentado, hay una gran bendición en esa, Pastor, porque es que el sometimiento es el darle a Dios las riendas de la carreta que va llevando mi vida, para ponerlo de esta manera. Es decirle al Señor, Señor, maneje usted. Lléveme usted por ese camino, Señor. Así es que sometimiento significa rendición total de mi persona ante la voluntad de Dios. En otras palabras, para que yo pueda crecer en Dios, para que Dios pueda hacer su voluntad en mi persona, en su persona, debemos de rendirnos incondicionalmente ante su presencia, ante su poder. De la única forma como Dios se hace responsable en la vida suya, en la vida mía, es cuando estamos totalmente dispuestos a someternos a su autoridad, a su poder. Cuando seguimos la escritura, nos damos cuenta de cómo siempre la bendición de Dios
la victoria del Señor estaba siempre condicionada a que si la persona a la cual Dios le hablaba, en este caso ya haya sido Abraham, ya haya sido Moisés, haya sido Josué, haya sido Noé, sea usted, sea yo, las condiciones siguen siendo las mismas, las exigencias siguen siendo las mismas. Dios no quiere que nosotros, hermanos, fracasemos. Por eso es que nos instruye, por eso es que nos corrige, por eso es que nos enseña, por eso es que nos exhorta a través de su palabra para que podamos alcanzar el debido progreso y la victoria en este camino, amado, que Dios ha trazado, hermano Gabriel. Y tomábamos como ejemplo el libro de Josué, en los primeros capítulos, evidentemente, y hablábamos de ese momento que Dios se le dirige directamente a él. Sí. Él dice, Josué, aquí parafraseando uno, la bendición está delante tuyo. Correcto. Pero la responsabilidad también está delante tuyo. Así es. Yo no tengo problema de bendecirte y darte lo que he prometido, pero va a depender de tu acción. Va a depender de el empeño que pongas y de la responsabilidad. Fíjese qué interesante, porque Dios no tiene problema para bendecirnos. Al contrario, es el anhelo y el deseo de Dios bendecirnos. Pero como decía recién nuestro pastor, hay condiciones que nosotros tenemos que decidir aceptar en nuestra vida, aunque en la mayoría de los casos puedan ir contraria a la voluntad nuestra, porque ellas van a depender del éxito o no, como lo decía usted, Pastor Mauricio. Porque decía, hablábamos de este tema en el versículo 8, cuando el Señor le decía, mira Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué, no se aparte de tu boca mi palabra. Dentro de lo que puedas hablar, dentro de lo que puedas pensar, que nunca se aparte de tu boca, de lo que confieses, de lo que declares, mi palabra. En otro tiene que ser en todo tiempo y en todo lugar, Pastor Mauricio. Sí, es que todas nuestras metas, hermano, hermana, usted que me está viendo, yo no sé qué situación usted está viviendo, no sé qué usted está planificando, no sé qué pensamientos le han venido a usted, no sé qué planes usted ha estado obviamente pensando, llevando a cabo, pero yo le digo algo muy importante. Juntamente con mi hermano hemos venido obviamente todos estos jueves aprovechando el tiempo para poder orientarle a usted de la manera como Dios necesita orientarle. Y es definitivamente algo muy esencial que usted pueda entender esto. Recuerde que para que nuestras metas sean totalmente progresadas, ordenadas por el Señor, si en realidad queremos obtener esta victoria, debemos de aprender a escuchar, pero también a actuar basado en la Escritura. No podemos esperar victoria, no podemos esperar un triunfo, no podemos esperar que me vaya bien en el matrimonio, en la vida personal, en el negocio, con mi semejante, con los ataques del diablo. No, es Dios quien ha ordenado a través de su palabra las formas y maneras, hermano Gabriel, como debemos actuar para poder tener la victoria en el nombre de Jesús. A ver, Pastor Mauricio, y este ejemplo de Josué es fundamental porque luego que Dios tiene la charla personal, que es como Dios nos gusta, Dios nos habla personalmente, directo a nosotros. Josué actúa. Sí. Josué se dirige en el versículo 10 a los oficiales y les da la orden. Después se dirige al pueblo. Después se dirige a la tribu que habían quedado ya sentados, que habían quedado acampados. Así es. Aquí hay algo que tenemos que hacer. No solamente tenemos que oír la palabra y que la palabra nos contricta, que nos toque, sino que debemos de actuar conforme a lo que la palabra dice, porque en el actuar estamos poniendo nuestra credibilidad, confianza, que la suma de eso es fe en el Señor. Porque yo puedo oír y puedo decir amén, esa palabra me dio, pero ¿qué hay si no lo hago? Así es. Por eso le dice, para que guardes y hagas. Aleluya. Para que guardes, la palabra guardar es para que sepas y que luego hagas conforme. Mire qué importante, a todo lo que en él está escrito, a todo lo que en la ley estaba escrita, a todo lo que en el decálogo estaba escrito. Porque entonces, y solamente entonces, cuando él está dispuesto a seguir las directrices del Señor,
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere éxito y triunfo en esta vida? Por favor, por amor a Dios, dígame usted que me ve, ¿quién no quiere la victoria? ¿Quién no quiere la solución en su vida económica? ¿Quién no quiere el triunfo en los problemas matrimoniales, con sus hijos, con su semejante, con su salud, contra los ataques del diablo? ¿Quién no quiere vencer? Todos, todos. Pero el Señor le dice claramente a Josué, meditarás en este libro de la ley. Y le dice algo importante. Dice, todo lo que esté escrito en él tendrás que hacerlo, Josué. Porque entonces, ahí está la condición que Dios pone. Porque hay cristianos, hermano Gabriel, que oyen la palabra, pero no están dispuestos a sujetarse a la escritura. Y todavía ellos piensan que van a obtener victoria. Esto es imposible. Bueno, lamentablemente, lo peor que puede pasar en un caso así es darse cuenta que pasaron años y fueron de fracaso. Sí, correcto. Porque la palabra es clara. Uno puede tener en diferentes momentos quizás una opinión personal, pero en lo que refiere al bienestar mío, en lo que refiere a mi porvenir, en lo que refiere a mi familia, tengo que estar de la mano con Dios. Tengo que estar en el conforme entonces de Dios, porque no puedo esperar victorias en mi vida si las cosas no las hago a la manera de Dios. Podré salir airoso en una oportunidad, quizás en una, pero no va a ser en siempre. Tarde o temprano, Dios permitirá que cosas vengan a su vida para que usted recapacite y entiende que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, porque entonces harás prosperar tus caminos. Y lamentable, Pastor Mauricio, porque a veces pensamos que la prosperidad puede venir por el esfuerzo mío. Y es encomiable, es importante, es de sumo interés el tener una condición física para poder lograr. Claro que sí, claro, porque la salud es fundamental. Pero más allá de lo que usted pueda llegar a hacer o ingerir para estar en una condición física saludable para ciertas cosas, es importante entender que todo depende de Dios. Y sin Dios en el asunto, nada somos, Pastor Mauricio. Es que cuando entendemos la razón y el motivo por lo cual, como hijos de Dios, vamos a hablar como hijos de Dios. Porque me imagino que el 99.9% de los que nos están viendo son cristianos. Y la palabra cristiano significa, obviamente, seguidores de Cristo, que creemos en Jesús. Vamos a ver, basado en esto, cada uno de nosotros hemos entendido claramente que Dios no trata únicamente con personas que creen. Mucha gente creen, mas sin embargo no siguen al pie de la letra la palabra. En la vida nuestra es obvio que debemos de comprender como cristianos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, que Dios ha trazado en su palabra una escritura, que a través de ella somos informados, que a través de ella somos enseñados, corregidos, instruidos, para que logremos alcanzar el conocimiento de Dios y podamos aplicarlo en nuestra vida, para que ya no vivamos ni caminemos como vivíamos antes. Hoy somos hijos de Dios. Y Josué esperaba una victoria tremenda. A Josué se le había delegado, obviamente, que tenía que introducir a un pueblo que ya eran cerca de 1 millón de personas, hermano Gabriel, con sus animales. Por favor, 1 millón de personas casi. Y hay veces entre usted y yo aquí, no le digamos a nadie. Usted sabe que a veces nosotros a veces sin Dios no hallamos ni qué situación ni cómo manejarla, y mucho menos con un hijo, con una hija, con un esposo, con una esposa, con un problema, lo que sea. Ahora imagínense usted, Josué, 1 millón de personas, hermano Gabriel. Tremendo, Pastor Mauricio. La verdad que esto trae para meditar y tomar conciencia que muchas personas dependen de la acción que uno toma. Sí, o sea, correcto. El resultado que yo escoja tomar, hacer, va a traer
repercusiones en muchas personas. Así En este caso, Pastor Mauricio, en este caso había un pueblo que estaba esperando la actitud de un líder que Dios había levantado con poder y que a su vez estaba al tanto de ver qué acción iba a tomar. O sea, el pueblo estaba así, a la expectativa de qué Josué iba a hacer. Ya Moisés no estaba más. Ya el pueblo, el líder que durante casi 80 años habían torturado mentalmente, al cual habían sido desobedientes, al cual habían hecho enojar, el cual habían visto cómo Dios se había glorificado grandemente a través de este hombre. Ya él no estaba más. Estaba Josué y el pueblo estaba a la expectativa. Y mire qué interesante, Pastor Mauricio, porque la actitud de Josué iba a determinar el futuro del pueblo. ¿Por qué? Porque si Josué flaqueaba, si Josué le temblaban las piernas, el pueblo iba a decir automáticamente, este no es nadie. Sí. Iba a causar un revuelo tremendo. Sí, aunque fíjese, hermano, aunque Dios le había llamado a Josué, claro. Dios le había llamado, como le ha llamado a usted también, amado, como le ha llamado a usted, amada hermana, por favor. Por eso es importante que si hemos nacido de nuevo en Cristo y somos cristianos ahora en día, pues estamos en la bendición del plan de Dios, pero que debemos, obviamente, después de ese nuevo nacimiento que hemos tenido, saber ubicarnos en el contexto escritural, porque toda la información que se está dando aquí a través de este estudio es conocimiento. Y el conocimiento trae renovación en la vida, de mi vida, de la suya, porque ahora ya el conocimiento de esta palabra tiene que sacar de mi mente aquellos conceptos y costumbres con los cuales yo vivía, solucionaba en la vida mía. Ahora Dios implanta un conocimiento nuevo, que es su palabra, para que entonces a través de él podamos funcionar. Mi hermano Gabriel tocaba un punto importante también, como la Biblia lo dice, y es el siguiente. La decisión de Josué obviamente dependía de lo que había oído de parte de Dios. Y luego el actuar, el accionar en la plena confianza de que Dios estaba guiando sus pasos. El día de ayer hablaba yo a la congregación, obviamente que el camino de la fe es como tomar un riesgo. Obviamente porque a veces la gente habla cosas que no entiende, pero este es un camino de fe. Josué sabía que Dios le había hablado. La experiencia era de él. El pueblo no había oído el llamado que Dios le había hecho a Josué. El trato era de Dios con Josué. Josué tenía que entonces accionar de acuerdo a la palabra de fe que Dios había puesto en su corazón, que Dios le había hablado que guardase, porque cada decisión suya, cada decisión mía, cada decisión nuestra hoy en Jesús puede llevarte a la victoria o puede llevarte, hermano, a la derrota. Por eso es que el Señor le dice, meditarás en ella, porque cuando usted medita en la Biblia, cuando usted escudriña la escritura, usted se va familiarizando la manera operativa en que Dios funciona, trabaja y quiere que sus hijos trabajemos, funcionemos para que nos vaya bien. Todos nosotros hemos caminado, hermano Gabriel, de una manera u otra, a tropezones, a caídas, buenas decisiones, pero en la gran mayoría nos ha ido definitivamente bastante a veces incorrectamente. Pero Dios quiere enderezar nuestra vida a través de su palabra. Entonces, como dice aquí Pastor Mauricio en su nota, entonces tenemos que saber y entender cómo es que opera el reino de Dios. Es correcto. Para que Satanás no gane ventaja en nosotros. Porque si tomamos el ejemplo de Josué, evidentemente cuando uno toma la responsabilidad y da ese paso de fe, se abre una puerta totalmente diferente a lo que uno podía estar pensando antes de pararse y caminar. Porque antes de usted dar ese paso en fe, le puedo hablar por experiencias personales y estoy seguro que voy a coincidir con usted, sus expectativas o su visión de lo que esperaba era totalmente diferente. Pero desde que el momento que usted se decidió creer,
Desde el momento que usted dejó que el trato de Dios cree en usted un fundamento de convencimiento sólido, usted se levanta. Usted abre esa puerta que durante tiempo estuvo cerrada por temor y la abre y decide caminar en una esfera nueva, en una atmósfera nueva que usted no se puede ni imaginar, pero va dando paso tras paso creyéndole a Dios. Y cada paso que usted va dando, valga la redundancia, usted se va afirmando más en lo que la palabra dice y usted se va esforzando más porque en usted hay convicciones de lo que Dios le prometió ayer. Usted está caminando hacia ver esa palabra formada en su vida. Por eso cada paso que damos en este camino, aunque no veamos que el cielo se parte al medio, aunque no veamos truenos, no escuchemos vientos, sabemos que cada paso que damos en fe es un paso más cerca hacia lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Por eso es importante que entendamos cómo funciona el reino de Dios, Pastor Mauricio. Claro, por eso es que Dios insiste en Josué. Aleluya. Que se esfuerce, que sea valiente. Le dice, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Importante cuando podemos entender estos principios. Amados hermanos, Dios no quiere una vida de fracaso para nosotros. Dios no quiere una vida totalmente de derrota. Pero hay algo importante. Para que la voluntad de Dios, amados hermanos, se pueda perfeccionar en la vida de cada uno de nosotros. Cada persona debe poder tener la capacidad de poder asumir su responsabilidad en el desarrollo espiritual. Cada persona, y es importante porque Josué estaba asumiendo una responsabilidad personal en su vida espiritual, en el desarrollo de su vida personal con Dios. Por eso no hay que echarle la culpa a nadie. Yo asumo mi responsabilidad porque una vez sabiendo lo que tengo que hacer conforme a lo que Dios me ha instruido, yo decido si hago o no hago, avanzo o no avanzo. Pero la responsabilidad, por favor, hermano, hermana, es suya, es mía. Porque se ve con tanta frecuencia y se escucha, amado hermano Gabriel, cómo hay gente que le viven echando la culpa a fulano, sultano, por cosas que no le pusieron una pistola, no le pusieron un puñal, no le amenazaron tirarlo hacia un abismo. No, tomaste la decisión porque tú quisiste tomarla, aún a sabiendas de lo que la palabra de Dios dice. Y esto es importante. Cuando uno no toma la responsabilidad que le toca como creyente que somos, damos lugar a espíritus que vengan a nuestra vida y siembren temor. Porque el carecer de la responsabilidad que Dios nos ha confiado en nuestra, puede traer ese espíritu de temor, Pastor Mauricio, que nos va a inmovilizar, que nos va a frustrar, que nos va a frenar. ¿Sabe cuántas personas tienen la bendición ahí al frente y por el simple hecho de no esforzarse y ser valiente, lo dejan pasar o nunca lo alcanzan? Ahí, delante de sus ojos, lo que siempre le estuvieron pidiendo a Dios, pero es que ya se ha demorado mucho el Señor. Y se frustran. Y es como que una luz se apaga, como que la esencia de Dios se desaparece. Años creyéndole a la palabra de Dios. Y en la última recta, cuando más fuerza tienen que sacar, cuando de donde no la hay, tiene que aparecer, les entra ese espíritu de temor, Pastor Mauricio. Es que ese es un espíritu, obviamente, enviado y comisionado por el mismo diablo. Por favor, entienda usted esto, muy amado, que nosotros, obviamente, batallamos con un mundo espiritual también. La batalla que nosotros tenemos, amados, tenemos que pelearla y vencerla con un armamento espiritual. Satanás es especialista en eso y comisiona demonios para que vayan y puedan afectarle a usted, oprimirlo, entristecerlo. Por eso es importante ver que hoy en día hay muchos cristianos que aman a Dios, que no roban, que no mienten, que no andan haciendo nada totalmente incorrecto, mas sin embargo sus vidas personales, amados hermanos, son lamentablemente
no lo que Dios quisiera, sino lo que ellos han permitido que el diablo haga. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad de que como hijos de Dios se nos ha dado una palabra para que en el nombre de Jesús podamos ejercerla, declararla, vivirla contra este tipo de espíritus que hoy polulan y saturan los aires. El creyente, tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y eso es importante. Y como es una vida de fe, usted y yo debemos siempre de confesar la palabra. La palabra es poder. Recuerde usted que los cielos desde el principio se hicieron con la palabra, por la palabra de Dios mismo. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Nosotros no caminamos por lo que sentimos, ni por lo que nos dicen, ni por lo que vemos, sino por fe. Por eso fue que entonces Josué tuvo que accionar nuevamente y Dios le vuelve a decir en el versículo siguiente, esfuérzate y sé valiente. Qué importante lo que le dice. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas porque obviamente yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor Mauricio, lo interesante es que, tocando rápidamente el 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dios estaba mandando a Josué a meterse con la palabra, a buscar la información de la palabra. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Hoy es Doctor Google para todos. Hoy nadie se sienta y abre la Biblia. Hoy todos la tenemos en el teléfono. Hoy todos la tenemos por aquí. Pero la esencia de mover una hoja, de buscar la concordancia, eso traerá a su vida conocimiento. Y ese conocimiento enriquecerá su espíritu, su alma, y traerá esa confianza en Dios. Y muchos, lamentablemente, por no buscar información, por no meterse con la palabra, rehúsan funcionar como la palabra dice. Entonces, dan lugar a otras maneras de funcionar, como quizás lo dijo el predicador por allá, que uno no sabe cómo está ni la vida de ese hombre, o quizás el pensamiento que me mandaron por mensaje de que si te levantas temprano, Dios te ayuda, o Dios ayuda al que ayuda. ¿Qué son esas cosas, Pastor Mauricio? ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia me dice a mí que te esfuerces y seas valiente. Así es. Que te metas con la palabra, porque la palabra va a ser la única arma que te va a ayudar en el día malo. Hermano Gabriel, hay un fenómeno que está aconteciendo, o no sé si ha sido siempre, pero yo tengo 28 años pastoreando y tengo 35 años juntamente con mi esposa sirviéndole al Señor. Y desde que me convertí, obviamente, de que el Señor me ayudó a, obviamente, pues cuando di ese paso de fe, comencé a entender la importancia de la enseñanza. La enseñanza forma tu carácter, hermano. La enseñanza forma tu carácter en Dios. Porque vas conociendo a Cristo y a medida le vas conociendo, vas desarrollando en ti. Dios te va llevando, puliendo, cambiándote, moldeándote tu manera de pensar, de vivir a través de la Escritura. Por eso es que yo no sé cómo hay creyentes, hermanos, que vienen a la iglesia y no escudriñan la palabra. Y hablando desde algunos mayores, como también algunos jóvenes, hermano Gabriel, que están en la iglesia y están por estar, no escudriñan, no crecen lamentablemente en el conocimiento de la palabra y caminan por lo que le dice fulano, por lo que le dice mengano, por lo que le dice perencejo, pero en sí ellos no han tenido la experiencia que Dios quiere que tengan porque no escudriñan las escrituras. Son personas, Pastor Mauricio, que deben de renovar sus pensamientos. Claro. Que todavía siguen pensando como cuando caminaban por las calles, cuando caminaban sin fe y sin esperanza. Tienen tiempo, pero no han dejado eso. Nunca han permitido que el Espíritu Santo renueve en ellos esa forma de pensar. Y usted lo escucha hablar y yo no puedo estar al lado de esta persona. Porque yo tratando de echar para adelante y usted jalándome hacia atrás. Es como cuando uno veía en esas películas, cuando el preso caminaba con esa bola, iba arrastrando y siempre estaba arrastrando algo. Como un mensaje que usted predicó hace un tiempo atrás, Pastor Mauricio, que había que dejar
de cargar los muertos. Así es. Personas que viven en la iglesia, pero sus pensamientos no han sido renovados, Pastor Mauricio. Es que viven jalando rencores, raíces de amargura, acontecimientos del pasado y lo viven presentando en el presente y viviéndolo y viven diciéndolo a su sutano, mengano, perenseco. Por favor, es tiempo que crezcas, es tiempo que dejes eso atrás. El Señor le dijo a Josué: ya tú no eres el siervo de Moisés, hoy tú eres mi siervo. Hoy me toca tratar contigo y tengo que decirte que como estuve con Moisés, estoy contigo. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Yes. Hoy ya no puedes ser el siervo de Moisés. Hoy eres, decía el Señor, porque eso es lo que le dice. Hoy tú eres el líder. Yo soy tu Dios y tienes que aprender a pensar como líder y ya no como siervo. Por eso hay personas, hermano Gabriel, que ya no pueden crecer porque siguen con una mentalidad retrógrada. Siempre se quedan en el pasado, con aquellos prejuicios, con aquel yo fui, con el que me hicieron o me dijeron, y nunca, sí, nadie va a adelantar o a crecer porque ha rehusado implementar en su vida el poder de esta palabra. Recuerda esto, renovando nuestros pensamientos. Qué importante, porque voy a aclarar, porque quizás usted se está conectando ahora y justo toma esta parte y esto era lo que usted quería oír de Dios. Déjeme bien. Moisés había partido con el Señor, Dios había llamado a un líder una vez cuando Moisés ya no estaba. No era que Josué vino de la nada, no, hay un proceso de ordenanza en este camino. No es que uno va a ser líder de la noche a la mañana, hay un proceso. Le digo, pues si usted quiere, aprenda a esperar en el tiempo de Dios. Entonces, ya Dios le dice a Josué, vamos, este es tu tiempo, levántate, renueva tu pensamiento, porque a partir de ahora usted va a guiar a este pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que muchos hoy entendamos, de que ya basta de pensar que soy inferior, ya basta de que Dios conmigo no va a trabajar, ya basta de que para que Dios me habla, me tiene que hablar por el predicador tal. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la escritura. Abra la palabra de Dios. Usted no tiene que llamar a nadie. Usted no tiene que tocar la puerta a nadie. Si Dios le va a hablar por fulano, créame, Dios le va a hablar. Pero en el 90% de las veces, Dios le va a hablar por su palabra. Y hoy, lamentablemente, preferimos poner un programa en la televisión y sacar un mensaje de la televisión y tomarlo como palabra de Dios. Y gloria a Dios. Pero créame que la bendición que Dios tiene para usted se la va a dar cuando usted abra la escritura, cuando usted renueve sus pensamientos. Fíjese lo que dice, anote este versículo bíblico, 1 de Pedro 1:3, renovando pensamientos. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Repita conmigo, renacer, renovar pensamientos, renacer. Para una esperanza viva, no muerta, es una esperanza viva y por cuanto es viva, tiene que latir dentro de mí, tiene que motivarme, tiene que llevarme, tiene que educarme a crecer en este caminar por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Pastor Mauricio. Toda esta palabra tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento, del conocimiento. Por favor, amado, esto que Dios está permitiendo que nosotros compartamos, amados, es de grande beneficio. Amén. Fíjese ahora que por cualquier cosa el pueblo de Dios deja de congregarse. Ahora dice, no sabe qué, tengo que lavar el carro. Pastor, no voy a la enseñanza porque tengo que ir a lavar la ropa. Pastor, no voy a la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque no me gusta el que enseña. Pastor, y le vamos dando poca importancia a algo que es tan esencial e importante en la vida de todo cristiano, Aquí en Lucas capítulo 5, versículo 1, la escritura dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Qué corto estamos quedando algunos cristianos del siglo XXI, hermano Gabriel, que ya no amamos la enseñanza. Amamos el gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno, pero ¿qué del conocimiento? ¿Qué de lo que en verdad nos afirma y nos establece en los conceptos bíblicos que serán de grande bendición para cada uno de nosotros? Lamentablemente, el Viejo Testamento es una carta abierta a lo que le puede pasar a la iglesia. Sí, Israel pereció porque le faltó conocimiento. No porque Dios no se lo haya dado, no porque Dios no le levantó hombres que le profetizaron y le enseñaron, simplemente porque no le interesó. Digo, no, estamos bien, déjanos en los montes haciendo sacrificio. Oh, déjame probar qué hace esta nueva creencia. Oh, déjame probar esto porque aquí hay algo diferente que me agrada, pero como hablan de Dios, no debe de ser malo. Entonces, dan lugar a conocimientos que no son los de la palabra de Dios. Correcto. Y ahí viene el fracaso. Por eso el Señor le dijo, mi pueblo pereció, porque le faltó el conocimiento de ¿qué? El conocimiento de la palabra. Y si a usted no le interesa el conocimiento de Dios, a Dios mucho menos le interesará lo que le está pasando a usted, porque usted está rechazando la palabra. Y es la palabra la única que nos puede ayudar. Es más, Cristo en San Juan 15, amados hermanos, le dice en el versículo 4 a sus discípulos, permaneced en mí, permaneced en mí. Dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí. Qué importante. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué importante, hermano Gabriel, porque aquí más adelante en el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Evidentemente, Pastor Mauricio, eso va en contra de la manera de proceder muchos hoy. Hoy pedimos, pero no permanecemos. Hoy queremos éxito, pero no permanecemos. ¿Cómo podemos nosotros dar frutos si el que nos da la vida, el que lleva la savia a funcionar dentro de esa vid, no está con nosotros? Yo no puedo dar fruto por mí mismo. Por más buena intención que yo tenga, por más que intente, si el Señor no está en mí y yo no estoy en Él, yo nunca voy a dar fruto. ¿Es cierto? Es tremendo, Pastor Mauricio, que esa es una enseñanza que en estos días teníamos de darle más y más, porque creemos que porque ya sabemos un poquito, o porque ya tenemos tiempo, o porque podemos citar 4 o 5 versículos bíblicos, ya puedo largarme solo. Sí, y no es así. No es así. Y lamentablemente esto se está viendo hoy en día con mucha frecuencia. Personas que ya saben 2, 3, 4, 5 versículos bíblicos y piensan que ya tienen, y no solamente conocimiento, piensan que ya tienen un llamado de Dios. Amén. Y los llamados, yo sigo creyendo enfáticamente que tienen que seguir siendo a través de como la Biblia nos explica que deben de ser. Todo hombre de Dios que desea, amado hermano, servirle al Señor y que desea incluso un ministerio, debe de aprender primeramente a servir a otros. Debe primeramente servir a Dios por sobre todas las cosas. Si usted ve claramente quién era Josué, Josué no llegó simplemente al liderazgo porque Dios no tenía otro que poner. No, cuando usted mira la trayectoria de Josué al lado de Moisés, sirviéndole a su patria Israel, como cuando los amalecitas allá en el desierto de Refidín, hermano, atacaban. ¿Quién estaba liderando esa batalla? Josué. Estaba fajándose como general de las tropas de Israel. ¿Dónde estaba el líder Moisés? Dice que estaba sentado en una piedra y dice que cuando levantaba las manos Moisés, Israel prevalecía, pero cuando las manos se le cansaban, Israel dice que desfallecía. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo veía a su líder levantando las manos, pero detrás de bastidores estaba un Josué, mire, con espada fajándose. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que antes de que tú quieras un liderazgo, amado, aprendas primeramente lo que es servir donde Dios te ha puesto con un corazón íntegro delante de su presencia. Hay un ejemplo, Pastor Mauricio, hablando de servir, de Josué, que
impacta la vida, creo que de todo aquel que anhela algo en Dios. Y es eso cuando Dios manda a los espías a explorar la tierra prometida. Y 10 vinieron con un pensamiento en contra de la voluntad de Dios y en contra de la visión que Dios le había dado al líder. Y dice la palabra de Dios que Josué y Caleb alentaban al pueblo, o sea, respaldaban al líder. Exacto. En la visión. O sea, el querer es bueno, el servir es bueno, el respaldar también es bueno. Porque Dios veía esa acción. Es más, Dios le dice que había un espíritu diferente en él. ¿Sabe qué importante es para un líder tener el respaldo de personas que estén dispuestas a jugarse los pantalones? Así es. Usted lo sabe bien, Pastor Mauricio. Es que eso es lo que Dios quiere de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente quieren un liderazgo, que verdaderamente quieren ser ministros. No es por los años que usted tenga en la iglesia. No, no. A veces los pastores damos privilegios a algunas personas, como dándole la oportunidad para que crezcan, a ver cómo toman, amado hermano, la oportunidad que se les da. No para que le den golpe de estado al líder, no para que anden hablando de líder, sino para que ver qué bien tú puedes hacer en esa oportunidad que Dios te ha dado para que sirvas. Eso fue porque Josué y Caleb eran de los que salieron originalmente de Egipto, hermano Gabriel. Y obviamente fallecieron cientos de miles porque se levantaron contra Moisés a criticarlo y a hablar que mira que estábamos bien en Egipto comiendo cebollas y rábanos, ¿por qué no nos dejaste allá? Y Moisés le dice, pero yo qué le os he hecho a vosotros. Y Dios mismo le dice, quítate. Y yo voy a raer a este pueblo y me voy a hacer de otro pueblo. Dios mismo le dice. Y Moisés intercede y le dice, no, Señor, ¿qué dirán las otras naciones que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? Y dice la Biblia que la intercesión de Moisés dice que le agradó a Dios. Aleluya. Hermano, hermana, si Dios te ha puesto en un ministerio, te ha puesto para que le hagas bien a su iglesia, para que le hagas bien al ministerio, no para que lo destruyas, no para que lo dividas. Y si tú anhelas un ministerio así no vas a llegar muy lejos con esa actitud. Por eso tienes que renovar tus conocimientos en Dios. Tienes que renovar, como dice la Escritura, segunda de Pedro 1:5-8, vosotros también, hermano Gabriel, vosotros también poniendo toda diligencia, con esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Y esto es importante, porque el dominio, hermano, viene porque el conocimiento de Dios aleluya, aflora en tu mente y en tu corazón. Y antes de decir o hacer algo que no tienes que hacer ni decir, ¡pam! El dominio propio llega porque la palabra te habla, hermano. Pastor Mauricio, y es fundamental eso, de aprender, porque antes de todo eso tengo que tener fe. Y después de la fe tengo que tener virtud. Y el conocimiento me va a retener a mí de hacer o decir algo. Una locura. Me acuerdo, Pastor Mauricio, y lo voy a citar como testimonio. Hace años, muchos años, Dios me permitió ver algo aquí en la iglesia, y muchos otros hermanos también se dieron cuenta, pero de manera personal, de una persona que tenía un lugar de privilegio en diferentes áreas de los ministerios, y cuando usted le da la espalda a esa persona le hace un gesto a usted, pero un gesto terrible. Y automáticamente, en ese momento, usted se da vuelta y lo ve. Y más allá de la reacción y lo que haya pasado, el desenlace que esa actitud tuvo en esa persona. Pasaron los días, pasaron los meses, yo no sé dónde está esa persona hoy. Yo no sé dónde está esa persona, porque se levantó con una actitud que no tenía totalmente nada que ver con el conocimiento y nada que ver con el sometimiento. Ni con el dominio propio. Ni con el dominio propio. Entonces le dio lugar a una actitud que no era de Dios hacia un líder, y Dios permitió que justo usted se diera vuelta para que vea esa reacción y para que, en mi caso personal, yo aprendiera ese ejemplo de qué serio que es esto, Pastor Mauricio. Claro, claro, porque las personas piensan que ante la mirada de Dios las cosas pueden pasar desapercibidas. No, no.
y es necesario estas cosas, muy amados, porque quizás la soberbia, quizás la falta de dominio propio, quizás el poder, obviamente, pensar que ya yo tengo capacidad para... No, así no funciona Dios, porque le voy a decir algo, en este camino lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. Lo dice el Señor, es una ley universal. Si usted se levanta contra su líder, créame usted, que usted se está levantando contra el que Dios ha puesto en ese lugar. Y déjeme decirle algo, que si usted se mete con el líder, se está metiendo con Dios. Y Dios es el que pelea por ese líder, porque Dios lo puso. Y si Dios lo puso, Dios tratará con él como tenga que tratar, pero nunca usted quiera interferir, ni mucho menos rebelarse en contra de ese hombre, porque suficientes ejemplos tenemos en la Biblia de hombres o mujeres que se levantaron en contra de aquel líder que Dios puso y salieron perdiendo. Por favor, a lo mejor, quizás, hermano Gabriel, algunos no hagan gestos, pero en su corazón y en sus pensamientos están pensando o quizás hasta diciendo cosas en contra del líder por no tener dominio propio, porque han omitido totalmente lo que la Escritura dice en cuanto a poner toda diligencia en esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y la virtud es la capacidad otorgada por Dios para que Cristo pueda resplandecer en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que le ha entregado totalmente su vida para que Dios la controle. Eso es así. Lo interesante, Pastor Mauricio, que dice, después del dominio propio, paciencia. Paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y es lo que lamentablemente falta en muchas personas. Esperar el tiempo en el cual estás maduro. Sí. El tiempo en el cual ya cambiaste de verde a un rojillo, a un naranja, al punto perfecto en el cual Dios te quiere usar, como Josué. Porque si usted lee todo este versículo, usted se va a dar cuenta en el 16 que después que Josué recibió la palabra de Dios, después que Josué se puso en obra, actuó, se movió, después que habló con los oficiales, el pueblo dice, entonces respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos estás diciendo. ¿Por qué? Porque vino en el líder ese testimonio y el respaldo de Dios. Correcto. El respaldo de Dios, Correcto. Pastor Mauricio. Cuando el respaldo de Dios es visible, es patente en la vida del líder, hermano, déjeme decirle algo, que se podrá levantar quien se pueda levantar, pero ese hombre y esa mujer que está continuamente de rodillas delante de la presencia del Señor, el Señor le tiene un afecto y un testimonio de un respaldo, porque fue Dios que lo llamó. En este camino hay quienes que andan poniendo a hombres ahí y allá, y usted los ve 1 año, 2 años, 3 años, algunas hasta peleando ahí a manera humana de poder mantener un llamado que no ha sido de Dios, y a la final están ahí, pero no prosperan. Nosotros tenemos 28 años pastoreando y en el tiempo de Dios, la obra de Dios ha dado lo que ha podido dar, porque Dios ha visto un hombre y una mujer, que son los pastores, que estamos ahí siempre, al pie, hermano, del monte, orando al Señor. Aquel que quiera tener liderazgo necesita ser procesado de diferentes formas y maneras como Dios quiere procesarte. Para Josué poder llegar, hermano Gabriel, José poder llegar a ser el segundo de Egipto, José tuvo que aceptar, número 1, que Dios le había dado sueños y que los sueños no eran imaginación de él, sino de Dios. Después lo tomaron, lo quisieron matar. Él no sabía eso, mas sin embargo lo echaron en una fosa. Ahí, luego lo vendieron a unos ismaelitas, luego lo tomaron, al venderlo fue a dar a la mujer de Potifar, ahí trabajó como esclavo y Jehová le bendecía y prosperaba la casa de Potifar. ¿Sabe por qué? Porque Jehová estaba con él. Cuando un hombre es de Dios, cuando una mujer es de Dios, ningún lugar podrá detener la bendición que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado un corazón que Dios ha visto que eres íntegro donde quiera que tú estás. Para poder llegar allá, luego más tarde,
el diablo levanta a una mujer, hermano Gabriel, y se le muestra y le dice, acuéstate conmigo. Y José dijo, no, 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 ¿cómo yo me voy a acostar contigo si el Señor, mi Señor, me ha dado todo el derecho de toda esta casa y lo único que me ha prohibido que no toque eres tú? ¿Cómo me voy a acostar contigo? Claro, cuando José no quiso, le jaló las ropas y se dio cuenta que era hebreo. Y a sentirse frustrada, ella pensó que en decírselo al marido, pues el marido lo envía a la cárcel. Ahí en la cárcel sigue Dios dándole la bendición, porque cuando Dios está contigo, no importa la circunstancia, Dios siempre resplandecerá sobre ti, porque el llamado ha sido de parte de Dios y no del hombre. Luego lo mandan a sacar cuando Faraón tiene un sueño, aleluya, y el único que lo podía interpretar, ¿quién era? ¿Sabe quién? Hermano Gabriel. José. José. Son las cosas de Dios, son las cosas que Dios hace con las personas que le han decidido creer. O sea, el escenario no cambia el propósito de Dios. Jamás, jamás. O sea, las diferentes etapas de su vida que Josué vivió desde su niñez hasta que llegó a ser el segundo del imperio, no cambiaron el propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa lo que usted esté enfrentando, y lo digo con todo respeto, el escenario en el cual usted se esté viendo en esta hora. Usted véase como Dios lo ve a usted. Nosotros lamentablemente estamos limitados, pasado, presente y futuro. Vivimos un presente, recordamos un pasado y anhelamos un futuro. Dios es eterno. Dios tiene preparado en usted eso ya. Créale a Dios, camine, que en el tiempo de Dios, Dios lo pondrá a usted donde usted tiene que estar. A la vez, Dios llama, el ejemplo nuestro, aquí en esta congregación, Pastor citó su ejemplo, 2 líderes durante años orando, y Dios empezó a respaldar, y Dios empezó a traer personas de diferentes partes, personas que fueron los que lo ayudaron, los fueron ayudando, formando, y la obra de Dios fue agrandando tanto que rompió toda expectativa, todo pensamiento, hasta donde se podían haber llegado a imaginar en esa tarde que se sentaría usted a tomar café con la amada pastora y pensando lo que Dios haría. Fue más allá de toda especulación. Dios rompió todo parámetro, porque así es Dios, Pastor Mauricio. Es que Dios siempre sorprende. José nunca se imaginó que llegaría a ser el segundo de Egipto, pero tuvo que pasar el proceso agarrado de Cristo. Aleluya. Agarrado de Cristo. Tuvo que pasar el proceso sin saberlo, porque este es un camino de fe. Siempre José, donde quiera, honró a Cristo. Y cuando llegó donde llegó, José siguió honrando al Señor porque mostró misericordia incluso por sus hermanos que lo habían vendido, porque hasta los perdonó. Pregunta, ¿cómo está usted en cuanto al perdón? ¿Cómo está usted en cuanto al dominio propio? Y lo queremos dejar ahí, hermano Gabriel, porque estoy seguro que usted y yo queremos orar también por las personas, porque Dios necesita, como lo está haciendo en este momento, aleluya, tratar con usted. Así es. Que usted le permita, que tenga dominio propio. Aleluya. Y cuando quiera hacer algo, decir algo que no glorifica a Dios, no lo haga ni lo diga. Y enfrente el proceso, porque si usted lo enfrenta, recuerde, llegará al propósito que Dios lo tiene. Hermano Gabriel. Amados hermanos, usted que me está viendo en esta hora en la línea de tiempo, si usted tiene alguna necesidad, ponga el nombre de la persona, si sea una enfermedad, para que Dios se glorifique. Cualquiera sea su petición delante de Dios, en esta hora nos vamos a poner de acuerdo, usted, nuestro pastor, los hermanos que estamos aquí y mi persona, para que en el nombre de Jesús podamos orar en esta hora. Vamos a empezar a bendecir y exaltar el nombre del Señor. Le voy a dar tiempo a usted. Amén. Para que vaya poniendo ese nombre en esa línea de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has traído a nuestra vida. Sabemos, Señor, y entendemos que como hijos tuyos estamos llamados a aprender. Estamos llamados a caminar, mi Dios, en lo aprendido. Estamos llamados, mi Dios, a movernos creyendo que los que te aman a ti, Señor, todas las cosas obran para bien. Y que los propósitos tuyos con tu pueblo, Señor, con tus hijos,
se llevarán a cabo, Señor amado, en la manera que nosotros le vayamos dando un lugar en nuestra vida a que tu voluntad se vaya desarrollando, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por las vidas de las personas, mi Dios, Sí, Señor. que estuvieron durante esta programación, mi Dios amado, Sí, en el Padre. nombre de Jesús, Que tú prosperes. recibiendo esta palabra, recibiendo este conocimiento, Oh, siendo mamá. instruidos por tu presencia, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, sé Sí, propicios mi a Dios. ellos, mi Dios amado, y glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Sí, Padre. Sana, mi Dios, su vida. Aleluya. Sana, Señor, sus vidas. Gloria. Restaura su corazón, Señor amado, en el Gloria. nombre de Jesús. Y Gloria. permítale al Espíritu Santo Sí, Señor. que edifique en usted nuevos pensamientos, que Aleluya. quite todo lo que no agrada al Señor, que eche Sí, fuera de Señor. su vida todo lo que no glorifica la presencia del Señor en usted. Que el Espíritu Santo renueve, reavive Señor. pensamientos, seguridad y confianza en la vida de cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Juntamente con los hermanos que irán viendo esta programación, una vez que hemos terminado el servicio en vivo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, mi Dios amado, que bendiga la vida de nuestro pastor Mauricio Robles, nuestra pastora Ana Robles, Señor amado, que tú sigas trabajando con ellos, Señor amado, porque grandes cosas quedan por delante, Señor amado. Yo te pido que los guardes, los libres de todo peligro, Señor amado. Que tu Espíritu Santo sigas enseñándole, guiándole, mi Dios amado, fortaleciéndole. Así como vienes haciendo durante de todos estos años, Señor amado, que nosotros podamos entender y comprender que somos personas que hemos sido llamadas por Dios para ayudarlos, para llevarlos, mi Dios amado, juntamente en este bote que tú lo has puesto a ellos. En este océano, Señor, Sí, Señor. en este océano en el cual tenemos que ir llegando, mi Dios, a diferentes puertos con esta palabra. Padre Santo, bendice la vida de mi hermano Cristian, bendice la vida de mi hermano Oscar, mi hermano Jason, Padre, en el nombre de Jesús. Sé con ellos también, Señor amado. Ayúdanos en el día de la duda, en el día, mi Dios, de la confusión, que ellos también puedan echar mano a tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos, los que están en vivo, los que se vieron toda esta programación en el nombre de Jesús, y le doy gracias. Gracias por ser fiel. Gracias por ser fiel a este ministerio, Pastor Mauricio. Gracias, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Y sigue Aleluya. bendiciendo, Padre Santo, este ministerio, a los pastores en República Dominicana que pertenecen también a este movimiento, como a los que no, Señor, pero que seguimos siendo parte de tu iglesia. Aleluya. Bendíceles, bendice a sus esposas, bendice a sus hijos. Señor, bendice a mi hermano Luis Palacios, a sus hijos ahí en El Salvador, a mi hermano Cleto Díaz, al pastor ahí en Costa Rica. Bendice, Señor, a mi hermano pastor allá, mi Dios, Samamé en el Perú, Señor, como también a mi hermano José Gil, Padre de la Gloria, allá en Lima, en Perú. Y bendice a todos los pastores, bendice a sus familias, sus iglesias y congregaciones, Señor, y te suplico que siempre levante Aleluya. bandera, Gloria a tu Señor, nombre, Padre Señor. Santo, por tu Aleluya. pueblo, por tu iglesia Yes. y por tus siervos, Yes. Señor, que te servimos siempre, que no somos perfectos, No, Señor. pero hacemos, Señor, lo que podemos. Ha sido siempre de tu mano y con el conocimiento de tu palabra, Padre. Prospera tu voluntad y bendícenos cada día. Aleluya. Y por cada obrero, Señor, de esta congregación, te doy gracias por hombres y mujeres que has levantado para, Señor, ir avanzando, perfeccionando, Señor, tu iglesia, y para que sean de ayuda y de apoyo, Señor, a este siervo tuyo también, mi Dios, y para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo adorado, Señor. Amén, Padre. Gracias. Amén. Señor. Hermanos, recordándole que mañana viernes tenemos la enseñanza bíblica. Recuerden que estamos limitados en número, pero nos puede seguir a través de Facebook. Estaremos transmitiéndolo en vivo. Les será de bendición. El día domingo tenemos 3 servicios, empezando desde las 10 de la mañana y terminando a las 2 de la tarde.
divididos por 3 servicios de 1 hora y media, ¿verdad, Pastor Mauricio? 1 hora, hora y media. Hora y media. Así que, y aquí estaremos, si Dios permite, el próximo jueves para seguir este estudio bíblico de la palabra de Dios. Bendiciones y gracias por estar.